Estamos en la Parashat Korach. Y Korach es un hecho muy importante. Ya vamos a ver un poco por qué es tan importante este Korach. Dice, luego empezamos, dice, Vayikach Korach, que dice, agarró Korach, compró Korach. La palabra Vayikach o la palabra Kaj significa un hombre, tradición, se habla de las personas toman una mujer para casarla. Es una lengua, esto es un lenguaje de compra, Kaj. Cuando Abraham vino también, Kaj, le dijo Kaj, el terreno. Y dice que un terreno no se puede recoger, se compra con otro tipo de kinyanim. Los kinyanim son un tema muy importante, como dije la semana pasada, dice hace unos días atrás, no sé cuándo ni dónde. Hablé del asunto de los kinyanim, de comprar, de adquirir. Entonces lo que hizo aquí dice Vayikach Korach. Vayikach representa que él tomó sin permiso. Pero aquí, mire lo que dice el ¿cómo se llama? Como dice en la traducción, separó Korach, se apartó Korach, y eso no es lo contrario. Aquí él no se apartó, por el contrario, él tomó parte, es justo lo contrario. Por eso uno tiene que tener siempre muchísimo cuidado con las traducciones. De la traducción no se puede tomar, ¿cómo se llama? Tomar referencia. Este es considerado la mejor traducción que hay y es bastante, tiene mucho que desear, pero es lo que hay. Y esto es pagado por movimientos muy grandes. Tiene movimientos muy grandes que los apoyan a ellos. Y yo tengo miedo de que estas cosas tan grandes sean parte del nuevo orden mundial. Y entonces esto nos va a afectar a todos. Pero bueno, es lo que hay, por lo cual siempre hay que intentar estar, es como se dice, pegadito al hebreo. Y si a alguien no le parece, lo mejor es preguntar a alguien que entienda. Entonces, ¿qué tomó parte? Ahora, Rashi, yo creo que el mismo Rashi dice mismo Rashi, la kaj etasmo, dice Rashi. Él se tomó a sí mismo. La zeta hat liyot nichlak mitoch aeda. Él tomó parte de sí mismo y se puso a discutir con el resto. Podía uno interpretar, si uno se aprieta un poco, podía interpretar que lo que dijimos era como Rashi, pero yo creo que no. Rashi tomó otro aspecto del Vayikach Korach. Yo creo que lo que hizo él fue tomar parte de lo que había. Es como tomar parte del botín, pero aquí no es el botín, aquí es justo no relacionado, esto no está relacionado con ningún botín, sino que está entregado con un problema de un nivel. Él quiso tomar un nivel. Se comenta que él quería, muchos comentan que él quería el lugar de Aarón, pero yo creo que esto era simplemente un targuil, se dice, un engaño, porque de que el Señor era inteligente, era muy inteligente, y este Señor que era tan inteligente, lo que hizo fue otra cosa. Él hizo parecer que lo que buscaba era la Keuná, es decir, Aarón, pero no para eso, para después decir, viste lo que tú escogiste, porque Aarón estaba debajo de Moshe. Y entonces ahí, cuando ya tomaba el puesto de la Keuná, él se apoderaba de la Keuná, tomaba el puesto de Moshe. Y por eso hay algunos que dicen que él ¿cómo se llama? Él hizo guerra, quería guerra contra Moshe internamente. Y vamos a ver aquí, entonces, que sigue. Pues lo voy a leer directamente en español. Después que puso los nombres, dice, tenía mucha gente, eran 250
¿cómo se llama? Dayanim, muy importante, aquí lo dice, mira, y separaron Moshe, separó ante Moshe, y le dijo a Moshe, con 250 hombres de los hijos de Israel. Estos eran jefes de congregación. Aquí cuando dice hijos de Israel, quiere decir que no eran del Erev Rav. Esta es una lucha interna. Y no se olvide que aquí dice mismo que él era hijo, era nieto de Levi. Digamos, era parte de la tribu de Leví, que fueron los que tomaron el liderazgo de Am Israel. Y separaron ante Moshe, todos esos, con 250 hombres de los hijos de Israel, eran todos jefes de congregación, convocados a reuniones, hombres de renombre. Como siempre, tomaron a gente con buen nombre, que tenían nombre, que eran conocidos, etcétera, etcétera. Y se congregaron contra Moshe y Aarón. Y aquí se congregaron contra Moshe y Aarón. Aquí dice clarito contra Moshe y Aarón, como yo dije, que era esencialmente contra Moshe, pero lo tomaron también contra Aarón, para poder pasar de Aarón, saltar a Moshe. Y les dijeron, es excesivo de tu parte, tú has tomado mucho, le dijo. Porque fue Moshe en que él le dio los puestos que hubieron en ese tiempo. Los puestos, me refiero a los trabajos que hacía cada pedazo de tribu. Pues toda la congregación, todos ellos son santos. Esto vamos a hablar esencialmente de esto. En hebreo se dice kulano kedoshim. Ya lo voy a explicar. Son santos y en su seno está Hashem. Por lo cual elevan su comunidad a Hashem. Entonces aquí hay un detalle que nos va a interesar esta vez, que es lo que dice aquí. Dice aquí que todos somos santos. Hay algunos, con respecto al tzitzit, hay algunos que dicen que esto que dice Korah se refiere aquí al tzitzit. Aquí está metido la Perashat Tzitzit. Y la Perashat Tzitzit dice que hay que tener el talit tiene un ¿cómo se llama esto? Tiene un hilo que es celeste. Que es celeste. Y ese que es celeste, él lo interpreta como que ese celeste que era distinto al resto, que era Moshe. Y él dice, ¿por qué? ¿Qué pasa con esto? Esto es no solamente, aquí no somos, solo tú somos santos. No solo tú tienes esto que se llama, que estuviste en el Har Sinai escuchando la Torá, sino también todos estuvimos ahí. Yo ya he explicado varias veces que no todos. El Erev Rav no estuvo adentro. Así que esto no fue una pelea con el Erev Rav, fue una pelea dentro de la familia de Leví. Y eran todos muy fuertes ahí, muy grandes. Entonces aquí les dice él, dime una cosa, si tú dices que un pelito, ¿cómo se dice? Un hilo celeste hace a todos cayer, lo que quiere interpretar es que el que está dando la santidad es Moshe. Eso es lo que él está mencionando. Entonces dice Korah, pero no es así, somos todos kedoshim. ¿Qué quiere decir? Que todos los hilos, que está hecho de hilos, del talit, un talit completamente celeste, no necesita tzitzit. Entonces él está diciendo aquí que la halajá de los tzitzit es una halajá de más, porque todos somos como tú, todos escuchamos la Torá. Y eso que escuchamos la Torá, eso significa que todos somos santos. En cambio, aquí
hay algo muy importante. Quiere decir que él, en el fondo, él peleaba contra la mitzvah de tzitzit. Y fíjense algo asombroso. En la semana pasada, lo último que leímos fue lo siguiente, en los últimos párrafos que dice, donde empieza un poquitito antes que empiece el maftir, dice Vayomer Hashem el Moshe Lemor, le dijo a Hashem, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que hagan para ellos tzitzit en las esquinas de sus vestimentas por generaciones, y pondrán sobre los tzitzit de cada uno en la esquina un hilo de turquesa, que es el hilo que les dije yo de lana turquesa, que es el hilo que se puso ahí de color celeste, y serán para ustedes tzitzit, y lo verán y lo recordarán con los mandamientos de Hashem, y lo harán y no explorarán detrás de sus corazones y de sus ojos. Simplemente ellos no van a hacer andar buscando más allá de lo que sea buscar, sino que con esto ya necesitan, es todo buscando. Cuando miren el tzitzit, cuando miren el celeste, el hilo celeste, ustedes se van a acordar de la Torá, y si se van con investigaciones o explorar de qué se trata todo esto, ustedes se pueden caer, se pueden descarrilar. Y para que recuerden de esto, y para que recuerden y hagan todos mis mandamientos, y sean santos para su Dios. Y aquí tienen que ser santos, para todos los mandamientos y santos para Dios. Aquí hay dos detalles que son importantes en lo que yo quiero hablar. Aquí nos está diciendo, Hashem justo antes de la Perashat Korah, ya nos está advirtiendo, Hashem nos da la Perashat Tzitzit. Y esto que esté pegado a la Perashat inmediatamente con la Perashat Korah es una prueba que lo que está haciendo, que está Korah discutiendo al Tzitzit. Y eso es asombroso, que esté justo delante de la Perashat Korah. Y aquí dice lo siguiente. Aquí también dicen que Korah, aquí ya vemos que Korah está diciendo algo que está dentro de la Perashat Tzitzit. Y la Perashat Tzitzit lo que quiere decir aquí nos dice lo siguiente. Yo lo voy a leer en hebreo porque es mucho mejor en hebreo, es más claro en hebreo. Aquí dice, Lema'an tizkeru ve'asitem et kol hamitzvot vehitem kedushim le'elohechem. Aquí esta frase es fundamental en el judaísmo. Lo que decía Korah, de acuerdo a lo que está diciendo aquí mismo también, cuando empieza la Perashá, aquí Korah lo que decía él, era que no había necesidad de hacer las mitzvot. Para que vean ustedes, hasta dónde llega una persona, llega con la ambición, a dónde lo lleva. Esto hizo a Korah. Estos fueron los argumentos que tenía Korah, y con eso convencía a la otra gente. Pero, ¿qué significa esto? Significa que no hacían ellos la mitzvot. Esto también es un hint, es una señal a lo que pasó en alguna época en la Israel, que salió uno y dijo, ¿para qué? ¿Para qué ustedes? Ustedes son santos, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. No hay nadie mejor que otro. Y eso no es cierto, no es cierto. Una vez recuerdo que yo fui a un rab que lo quería mucho, y él falleció el hermano, y yo fui a darle el duelo. Y ahí él dijo una cosa que me extrañó, dijo que había que todos los judíos tenían santidad. Y yo le dije, rabino, le dije yo, eso no es así tan fácil. Mire, porque aquí dice, no,
O aquí dicen, Veasiten otam, veyetem kedoshim, y cumpliste la misbot, y hiciste santo. En el fondo, lo que dice aquí, que para poder santificarse, para poder ser kedoshim, hay una condición, que cumple las misbot. Y aquí de esto vamos a entender algo fabuloso, que yo lo he dicho muchas veces. Aquí vamos a entender que ¿cuál es la cosa que a mí me impide ser santo? Y cuál, por otro lado, si miramos esto, vamos a ver cuál es el santo. Nosotros todos, que llegamos a este mundo, tenemos nuestra alma, la tenemos no bien, tiene heridas fuertes. Y el objetivo es, en este mundo, que seamos la maticún, a recibir corrección para nuestras almas. Yo digo nuestras almas, porque el alma está dividido en 248 pedazos. Cada pedazo de esa alma, de mi alma, representa es un órgano. Hay 248 órganos y 248 misbot. Cada una de las misbot, el objetivo es simplemente cuando tú cumplas la misbot, ese cli que tú tienes, puede ser el corazón, el hígado, un dedo, eso se va a mejorar con la misbot. Y eso es lo que Korah yo creo que no lo entendió, lo que quería antes. Hay gente que no entiende eso. Entonces, con esto que vemos, nosotros vemos que el objetivo de la misbot es ¿cómo se dice? Remediar, ¿cómo se dice? Remedio. Es un remedio para el miembro ese que está dañado, porque todo, los 248 órganos están dañados, más menos, más. Entonces, para mejorarlos, para darle tikkun, ¿y cómo es? Haciéndolas mismas, cumpliéndolas, así te notan. Y esto significa que para poder, ¿qué significa que el alma está completa? El alma que está completa significa que el alma puede recibir toda la luz que Hashem nos está enviando hacia el mundo. Y nosotros somos los que debemos recibirla. Y esa recepción tiene una condición, que mis órganos estén corregidos. Y eso es lo que no quería Korah. Porque si yo tengo gente que son handicap, se dice en inglés, handicap, tienen problemas, y esos problemas lo hacen una persona, por ejemplo, una persona en grande, miremoslo en grande, una persona tiene que usar silla de rueda, ese es dependiente, va a ser dependiente de, en este caso, de Moshe, no de Moshe, de Korah. Eso es lo que quería. Somos todos santos, no hay necesidad de cumplir la misbot para que no sernos santos, porque ya escuchamos la Tiberot todos además. Y eso nos produjo santidad. No, Señor. Hay solamente, nosotros no pensamos así. Cada persona tiene que dar la guerra. Y su guerra. No hay nadie que pueda hacer la guerra por uno mismo. Eso no existe. Para que sepamos, hay algunos detalles así de tikkunim chiquititos que se hacen, al revés que alguien lo hace por él, pero eso es que está comprando lo que está haciendo el otro, porque las cosas espirituales también se pueden comprar, pero no es que uno se queda sentadito y el otro le va a traer la santidad, no, la santidad la traemos todos. ¿Cómo? Haciendo la misbot. Y una persona que tiene el alma corregida, él va a recibir su alma a Kadosh Baruj Hu, se va a posar a Kadosh Baruj Hu en sí mismo. Y eso es lo que Korah luchaba, porque si tú entiendes que la única persona que puede hacer algo por ti eres tú mismo, tú simplemente algún día tú vas a salir de esta como se dice, de esta minusvalencia que tú tienes, producto que tu parte de alma
está dañada, y de hecho es muy probable que cada pedazo del alma de uno está dañado, y eso son las cosas que uno hace por los daños provocan a uno pecar. Y de esto vemos lo siguiente, y es porque el alma tiene algo que se llama kibut, la cantidad, es un recipiente, y ese recipiente que estamos viendo ahora que se llena de Hashem, cuando uno cumple las mitzvot. Pero ¿qué pasa cuando no se cumplen las mitzvot? No hay ninguna cosa que sea recipiente que no se llene de impurezas. Cuando Yosef estaba, los hermanos lo iban a vender, lo metieron en un pozo, y está escrito ahí está escrito, en Maim, en el pozo había Maim, y es Akravim, está lleno de Akravim, y de ahí se estudia que una cosa que uno recibe está vacío, entonces se llena de impurezas. Y eso es lo que pasa con la gente esta que no cumple mitzvot. Su alma está llena de impurezas graves, pero ellos no se dan cuenta, porque el alma tiene lugar para eso, porque no tiene Beit Kibud, no tiene, está rota, entonces no puede aceptar la luz que lo va a mejorar. Entonces él se conforma con esta luz, pseudo luz, que es oscuridad, y con esa él cree que está muy bien y lo que está haciendo en la vida está muy bien, pero justo lo contrario, se está destrozando más y más. Esa es la diferencia. Y usted me puede preguntar, un goy no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque el goy no tiene alma para recibir la luz de Hashem. Digamos, el alma de ellos es como plana, digámoslo así. La de nosotros en nuestra dimensión, el de él es plana. Y ahí no entra ni santidad ni impurezas. Por eso, cuando un judío se porta mal, cae más abajo que los goyim, porque el goy está en su slice, está en su dimensión única, y entonces ahí no hay Beit Kibud, él está ahí donde tú pusieron. En cambio nosotros tenemos Beit Kibud, y el Beit Kibud que tenemos, que significa el espacio para poder recibir santidad, está vacío, en el que no cumple la mitzvot. El estar vacío se llena de serpientes y de akravim, y eso no lo tiene el goy. Entonces ahí vemos que siempre nosotros vamos a estar o más arriba o más abajo, pero nunca en el medio, y es un principio que debemos tener muy presente. Y uno tiene que repetirse mucho esto, porque la gente no sabe que no saben textualmente que lo único que los pueden llevar a la santidad es cumpliendo las mitzvot. En Bagdad habían muchos jajamim, no tan lejos de nosotros, 2 generaciones antes, y que hay cuentos que ellos, por ejemplo, uno escuchó que había un Pidyon un Peter Regen, ¿cómo se llama? Era un burro que tuvo una burra, digamos, que tuvo un hijo primogénito, y se iba a hacer un Peter Regen. En ese caso, pagarle al Cohen para que él lo entregue ese mejor, y viajaban en carreta de una ciudad a otra. No significa de un día, 2, 3 días viajar solamente para poder ser partícipes de esa mitzvah. Y esa mitzvah ellos recibían el premio, y con eso sabían que habían adelantado un poco más el tikkun que tenían que hacer en este mundo. Hoy en día, señores, lo único que vale aquí es plata, es comprar parte del burro. Pues lógicamente puede que sirva, pero no es lo mismo el esfuerzo que tuvieron que hacer para viajar de una ciudad en otra ciudad, por ahí en lugares que hacía mucho calor y todo. ¿Por qué? Porque ellos saben el valor que tiene todo esto. Y había otro tema que dice aquí que nosotros, aquí dice que no hay, no solo que no hay gente más grande, sino más grande que uno, que son
todos somos iguales. También él toca otro tema, toca un tema que no hay onesh. El onesh es el castigo. Uno hace la misma y Hashem no te da castigo. Esto ya está hecho en los últimos 2000 años. Ya aparecieron unos que dicen que siguen al flaco. Eso ellos dicen que no hay onesh, que hay uno que le soluciona el onesh. Korah pensaba más o menos eso. Eso tiene lugar, pero aquí lo que viene es la perashá anterior a eso, nos trae el resultado de todo esto. Aquí había aquí se habla de una persona que era Mekashesh Etzim. ¿Qué significa? El Señor recogió en Shabbat, recogió pedazos de madera, de palo, y eso es prohibido. Eso se llama memaer. Significa juntar cosas, como con los huevos y discusión. Si una persona que recoge los huevos que están en el gallinero, sí es memaer. Pero el asunto es que porque no hay que ley carca y no crece de la tierra, en cambio los palos crecieron de la tierra. Y ese señor fue y le preguntaron a Moshe qué pecado había cometido y si era un pecado de Shabbat o no. Y Moshe Rabbeinu le preguntó a Hashem esto, se quedó calladito. Moshe le preguntó a Hashem y Hashem le dijo que sí, y fue apiedrado ese hombre y muerto. Entonces más adelante en la Torá, cuando se reparte la tierra de Israel, ahí hubo un, ¿cómo se llama? Un puncher se puede decir, hubo una falta que le faltaba conocimiento, cómo era la herencia cuando el padre tenía solamente hijas. Y esas hijas tenían el derecho o no tenían derecho. Y vieron las hijas de este hombre que hizo el Rekoyesh Etzim, y le dijeron, mira, nuestro papá no tenía hijos, hombre, tenía solamente nosotras, las mujeres. No tienes por qué tú quitarnos de la herencia de nuestro padre. Y eran mujeres, porque no había hombre que recibiera. Entonces fue Moshe y le preguntó a Hashem y le dijo que estas mujeres tenían razón. Hay muchos que dicen, ellas dijeron, mi papá, incluso que hizo esto tan cerca de la perashá de Korah, mi papá no era parte de Korah. ¿Y qué pasó? Pasó que pareciera ser que Moshe Rabbeinu no es que se le olvidó esta alajá, sino que como les preguntaron a estas mujeres, y las mujeres le nombraron a Korah, que el papá no era parte de Korah, ellos querían hacerle coima con estas palabras, que no era como Korah, que papá estaba contigo. Entonces Moshe Rabbeinu, para que nada lo afectara en la alajá que tenía que decir, fue a hablar con Hashem y le preguntó esta cosa con las mujeres. Y Hashem le dijo, no, tienen razón estas mujeres. Y entonces Moshe Rabbeinu salió limpio, sin problemas de esto. Pero ¿qué pasó? Todo el mundo entiende que era un problema de coima, pero no era un problema de coima, era un problema mucho más profundo. Porque este señor, él no era malo, él no hizo nada contra Moshe, no era malo. ¿Qué hizo él? Él hizo esto para dar una prueba que había castigo. Él pecó para que vean toda la gente que había castigo, porque lo que decía Moshe Korah era que se había acabado el castigo, como le dijimos hace un minuto. Entonces este hombre fue y agarró los palitos y los juntó, y eso que era pecado, él sabía que iba a ser pecado, y él lo hizo ¿para qué? Para que lo condenara a la muerte, para que vieran que el pecado tiene castigo. Y entonces las mujeres estas no le dijeron eso para poder decirle quién estaba de tu lado. Claro que estaba de tu lado, muy de tu lado. Él fue y sacrificó su vida para demostrar que tú tenías razón. Y eso es lo que está, esto es la perashá que está antes, y esto ya está conectado con la perashá de Korah. Esto es, y por lo cual la perashá de Korah está hablándonos
Está hablando, aquí no está hablando de que él decía que la gente, que el que no había pecado, no había castigo al pecado. Pecaste, está bien, pero no hubo castigo. No, Señor, va a venir castigo, vas a tener castigo. Y esa es la que nos enseña aquí esta Perashat Korach. Entonces, ¿qué tenemos? Dos cosas. Una, que en lo que dijo Korach, que no hay castigo, todos somos santos, incluye que somos tzadikim, eso es mentira. Y de otro dijo que incluso que no cumplimos las mitzvot, también somos santos. Entonces aquí se les dio respuesta Korach tremenda, una respuesta que no había discusión sobre esto. Señores, Korach, ¿y saben lo que es Korach? Korach es la envidia, eso de él tenía, fíjense ustedes, él era de Leví, ya es una cosa muy grande, y los Levim eran los más elegidos de que escogió Moshe Rabbeinu. Y esto él no lo miró, él miró lo que no tenía, no miró lo que tenía. Él tenía muy bien, muy bueno. No, él miró el vaso, lo que estaba vacío. Y porque él no tenía todo, entonces el Señor ya se le había acabado la vida. Hay gente así. Yo les voy a contar lo que me dijo mi rabino una vez. Él me dijo lo siguiente, que hay gente que van a una fiesta. En Israel se usa mucho ir a los matrimonios y quedarse a comer. Y se quedan a comer y había dos señores que estaban sentados juntos, parece que eran amigos, conocidos, muy conocidos, y había uno que cuando le repartieron los pedazos de pollo, a uno le tocó un pedazo grande de pollo y a otro, cuando vio que venía, que quedaron ahí puros chicos, el Señor casi se le fue la vida. ¿Por qué? Por la envidia que el otro le habían dado más grande. Y el Rab me dijo, pero esto no es todo, porque este señor que le dio tanto, en su casa nunca come pollo. Así que lo poquitito era grande, era mucho ya para él. Pero así somos, eso se llama envidia. Y la envidia es lo que le provocó a Korach esto que hizo. Por eso tenemos que, ¿sabe? La envidia produce mal de ojo. Y el Rambam dice que el 99% de la gente que está en el desierto, está en el cementerio, murieron por mal de ojo. Señores, nosotros no podemos andar hablando ni uno de otro. Yo ahora me he enterado muchas cosas de gente que todos los días hablan mal de alguien y a lo mejor pueden que no tienen mala intención, que es lo que se llama la verborrea que la gente tiene. No, señor, eso no hay que. Uno se está sentado y escucha a alguien que dice, este fulano robó esta fulanita y hizo no sé qué cosa. Señores, eso entró por la oreja y salió por la otra oreja inmediatamente. Y uno debe cubrirse porque eso le va a provocar envidia. Y envidia, como dijo el Rambam, mata. Que Hashem nos cuida todo, que tengamos un lindo Shabbat, que tengamos un Rosh Chodesh precioso también, el jueves y viernes, y Besrat Hashem nos va a mandar solamente luz que vamos a poder recibir y vamos a estar buscando qué mitzvot hacer, ¿para qué? Para que nuestros Keilim estén en mejor estado. Shabbat Shalom, Umevorach.